7:18 amigos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ratifica el pasado lunes que seguirá adelante con el plan de incrementar paulatinamente el bombeo de crudo y que para noviembre incrementarán la producción solo en 400.000 barriles por día. Durante la 21ª reunión ministerial de la OPEP, los 23 estados, entre fundadores y aliados, confirmaron que respetarán los niveles de bombeo acordados en julio pasado para influir en la estabilidad del mercado. Según esa proyección, se procura devolver poco a poco al mercado la oferta que la alianza retiró en 2020 cuando recortó la producción en 9.7 millones de barriles diarios. Vamos a conversar sobre este tema con nuestro apreciado amigo Carlos Mendoza Potelá, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Profesor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, bien, qué bueno verlo, aunque sea por esa ventanita virtual. Espero que pronto vuelva por aquí. Gracias. ¿Cómo no? Profesor, ¿cómo queda Venezuela en sus capacidades de producción ante estas estrategias que plantea la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Bueno, mira, lamentablemente Venezuela no tiene muchas cosas que decir en este caso, produciendo entre 400 y 600, uno nunca sabe, 1.000 barriles diarios, es uno de los últimos productores. Determinar la determinación de los volúmenes que haya que recortar y cosas por el estilo, juega en función de los principales suministradores. Rusia, que es parte de la OPEP Plus, y los Emiratos, Kuwait, Irak, son los que determinan los volúmenes que hay que recortar. Nosotros tenemos una cuota excedentaria, no tenemos ni que recortar nada, porque no estamos ni siquiera llegando al mínimo que tenemos otorgado. Es parte de nuestra crisis, pues. La OPEP, desde luego, incide mucho en el mercado, aunque creo que está, está actuando con moderación, pues. Tampoco hay que volverse loco. Este pico de los precios actuales tiene mucho que ver con cuestiones coyunturales, con las perspectivas de un invierno demasiado frío y por la falta de gas en Europa, etcétera. Hay un conjunto de factores coyunturales que determinan lo que está pasando. Pues el precio ya del West Texas llegó ayer, aunque volvió a caer, pero llegó a los 80 que no había llegado desde el 2014. Ha habido un pico importante, pero es eso, un pico solamente. Eso no va a ser una cosa permanente, porque la tendencia sigue siendo a largo plazo, sigue siendo a que el mercado se comprima, disminuya. Por eso la OPEP lo que está haciendo es moderadamente. Algunos pedían que salieran del paso a paso y ampliaran la producción violentamente. La petición de Biden, por ejemplo, que necesita que la gasolina no esté tan cara en su país. ¿Aló? Sí, profesor, le estoy escuchando con mucha atención y me pregunto por las preguntas que se harán los venezolanos cuando escuchan su análisis ante el futuro. ¿Qué pasará con la renta petrolera? ¿Qué pasará con nuestra capacidad de producción? Que además se ha visto incluida en muchas promesas de recuperación de barriles diarios, pero promesas reiteradas, sí, por no hablar de las promesas de recuperación de las refinerías, porque al final, y lo hemos hecho muchas veces en nuestras conversaciones, en gran medida desde el sector oficial se acusa al bloqueo, se acusa a las sanciones, pero siempre hay que revisar la historia. Esto pareciera que tiene mucha más profundidad. Sí, desde luego. Nosotros tenemos un problema de crisis estructural de nuestra industria petrolera, ocasionado por factores estructurales y factores coyunturales. El factor estructural comenzó en los 70,
la disminución de la capacidad de generación de excedentes, tanto por la vejez de los yacimientos como por la novedad de yacimientos muchísimo más costosos y muchísimo más complicados de producir, como los de la faja. Y a eso se adiciona hoy en día las sanciones, las medidas unilaterales norteamericanas, que han puesto las circunstancias completamente críticas. Pero también, desde luego, las circunstancias de deterioro, de pésima gerencia, porque no tiene otro nombre sino pésima gerencia, el abandono, una capacidad de refinación exageradamente desarrollada que desbordaba nuestra capacidad de producción misma, y desde luego después nos encontramos en la incapacidad de mantener esa capacidad, y en las condiciones actuales pues ni repuestos, ni paradas de planta, ni nada por el estilo. Una capacidad de refinar 200.000 barriles diarios en la última etapa, porque habían sido 1.500.000. Bueno, no alcanza hoy ni para surtir un mercado de 80.000 barriles diarios. Bueno, entonces esas circunstancias terribles. Bueno, y en cuanto a la producción, bueno, estamos oscilando allí entre 400 y 700, y se prometen que en menos de un año vamos a producir 1 millón de barriles diarios. Nos acercamos a 700, pero volvemos a caer a 500. Las circunstancias no son sencillas, no se pueden hacer ofertas de la noche a la mañana. Venezuela tiene unas reservas reales, que no son las que dicen que son las mayores del mundo, que son como la 13ª o 12ª del mundo, pero son gigantescas de todas maneras, y alcanzarán para producir 1,5 millones a 2 millones de barriles durante 60 años, pero en otras condiciones. En las condiciones actuales estamos muy mal preparados, y además las cosas que se están haciendo son realmente desesperadas, pues. Esta última cosa de comprar ultralivianos condensados a Irán para mezclar con crudo de la faja, para vender entonces un crudo de 16 grados, es una operación desesperada que va a generar un producto de mínima rentabilidad. Imagínate, importando un crudo carísimo, que no es crudo, siquiera es más allá de crudo, son condensados líquidos del gas natural, ¿no? Importando eso para mezclarlo con crudo de 7 grados, sí, 8 grados, el de la faja, pues, y obtener uno de 16 de precio mínimo, pues. El rendimiento es mínimo. Sí. Bueno, entonces, la pregunta tuya, la renta. Sí. La renta no volverá. No hay renta, habrán beneficios pequeños, pero renta no volverá a haber. Renta que para sostener al 90% de nuestras importaciones. Eso no volverá más nunca. Bueno, profesor, pendientes incluso de otras conversaciones para ver el futuro desde el punto de vista energético, porque fíjese cómo las grandes corporaciones automotrices en el mundo ya están adelantando y llevan bastante adelanto con sus proyectos de vehículos movidos por la energía eléctrica. Entonces, los tiempos van cambiando, cómo va quedando el hidrocarburo en este tema, ¿no? Bueno, un gran abrazo, profesor, hasta pronto. Saludos, pues. Bueno, gracias. Carlos Mendoza Potelá, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador en Rusia y en Arabia Saudita. Volveremos.